dar más dudas, son más conceptos mucho más abstractos, pero nos van a servir para poder ir cerrando todo esto en una estructura cognitiva global. Entonces, vamos a estudiar la relación masculino-femenino en la estructura básica de la Tikiomin, Aricampin, Aba y Ma. Aquí, ahorita les voy a hacer un preámbulo de lo que vamos a ver. Tenemos Radla de la Tikiomin, lo que se denomina la cabeza incognoscible de Dios. Este Atik Yomin también se le conoce como la parte trasera de Keter. Recordemos que el Atik Yomin va a dar paso a lo que es el Arik Ampin. Este es el rostro de Dios que está generando por el Atik Yomin, y al Atik Yomin también se le denomina el Atik Akadisha, o el Keter del Atik Yomin. Esto lo vimos en la clase pasada. Este Atik Yomin tiene mezclado la combinación en Keter de Jokma y Binah. En este nivel, estamos hablando de las energías femenina y masculina, en este nivel podemos decir que existe lo femenino, que existe lo masculino, pero indiferenciado. Es decir, es como si tú pones en un vaso de agua, eh, como si tú pones, ¿cómo que será? Aunque no puedas diferenciarlo, pero que haya dos cosas ahí al mismo tiempo, que ya están Agua y sal. diferenciadas, eh, agua y sal, ándale, agua y sal. Entonces tienes el agua, tienes la sal, pero están diluidas. Entonces, ¿qué es sal y qué es agua? ¿Cuáles son las partículas de sal y cuáles son las partículas de agua? Y bueno, no puedo. Lo que sí sé es que hay agua y sal, pero no las puedo diferenciar. Ya existe, y eso es importante tomarlo en cuenta, el principio femenino y masculino de lo que hablábamos la clase pasada, que me va a dar el poder de generación. Este Seiranpin crea. ¿Qué crea? Lo masculino y lo femenino. Esto masculino y femenino, cuando se vaya combinando, va a dar lugar a la generación de la naturaleza. Abriá, Yetzirá, hacia. Platicamos la clase pasada que el hombre no puede crear porque todo está creado, pero en realidad esta creación es un proceso de generación del principio masculino y del principio femenino. Cuando estamos hablando de la Tik Yomin, que es el primer Parsuf, que es la parte más oculto del oculto, el Atika Kadisha, que vuelvo a repetir, va a dar lugar al Keter de Aricampin, que de todas maneras sigue siendo Keter, tiene fusionado Binah y Jokma dentro de Keter. Entonces, este diagrama, modifíquenlo en su mente y agarren la esferita de Binah y métanla a Keter. Metan Jokma a Keter, es decir, masculino y femenino dentro de la unidad total, agua y sal, en donde pues no puedes diferenciar lo uno de lo otro. Este es el primer principio de generación en donde se sustentan las energías de lo masculino y femenino, pero no se pueden ver, no se pueden sentir, es más, no pueden ni siquiera actuar diferenciadamente. Posterior a esta energía, vamos a tener lo que conocemos como Keter, la cabeza de Keter o del Parsuf. Parsuf, recuerden que Keter tiene dos Parsuf, el Atik Yomin y el Aricampin. Aquí decimos que Seirampin del Atik Yomin, es decir, Seirampin son las 6 estructuras de Geset a Yesod. Del Atik Yomin, ya la formación del Atik Yomin, que ya lo aplicamos
en la clase pasada. Van a contener las energías del mundo del Adán Kadmon, del masculino inferior Ma y del femenino inferior Ban. Ya platicamos. En este Atik Yomin, para formar Seiranpin del Atik Yomin dentro de la estructura de Keter, porque el Atik Yomin también tiene 10 dimensiones, o 10 subdimensiones. Estamos hablando del Seiranpin. Estas 6 subdimensiones que por supuesto no existen, que por supuesto no están diferenciadas, que no, es conceptual lo que estamos aprendiendo. La parte femenina del masculino, del femenino inferior del Adán Kadmon va a contener, ojo, va a contener las potencias, no existen, va a contener las potencias de lo que después generará Geburah, Tifiret y Jot. Esos van de el mundo del Adán Kadmon. En el mismo mundo del Adán Kadmon está el masculino inferior Ma, que va ahora dentro del Seiranpin de la Atik Yomin a contener, ojo, no las Sefirot, no, ahí está, o sea, ni de broma, no podemos hablar de eso, sino las potencias de lo que posteriormente dará pie a las Sefirot, que es Gesed, Yesod y Netzach. ¿Estamos de acuerdo? Oye, aquí Ma y Ban son energías del Adán Kadmon, masculinas y femeninas. Sí, pero dentro de la Atik Yomin, recuerden, dentro de la Atik Yomin todavía estás dentro de Keter. Y Keter es unidad completa. Así que no puedes hablar de una actuación Ma y Ban diferenciado. Está en potencia y mezcladas. Oye, ¿ya hay masculino puro y femenino puro? Por supuesto que no. Pero en el Atik Yomin era agua y sal, sí. Ahora digamos que le puedes poner un poquito de más sal al agua, sigue sin poder diferenciar agua con sal, pero sabes que hay dos cosas ahí. O sea, ya puedes pensar que en esa unidad total, porque estamos hablando de Keter, unidad total, unicidad, en ese uno, en ese vaso, uno, hay dos. Una sal y una Ban, Ma y Ban. Pero sigue siendo Keter, sigue siendo el vaso. No puedes diferenciar la sal del agua, porque estás dentro de un vaso, dentro de Keter. Pero está mucho mejor que como lo tenías arriba, que era menos sal, y no podías diferenciarlo entre el agua y la sal. Sabías que había agua, sabías que había sal, pero no lo puedes diferenciar. Aquí dices, sigue siendo unidad, pero ya se ve que está formado por dos cosas, pero no lo puedo diferenciar. Porque seguimos en Keter, seguimos en el vaso agua-sal. En el siguiente, pero siguen siendo las energías del poder de generación. En el siguiente Parsuf de Arik Anpin, el rostro mayor, dicho de otra forma, lo que mencioné es el conjunto general, el vaso, que tiene las fuerzas masculinas inferiores y femeninas inferiores del Adán Kadmon, Ma y Ban, pero dentro del conjunto vaso. ¿Hasta aquí dudas? No. Ok. Posteriormente, este Parsuf de Arik Anpin va a dar lugar a la separación de lo masculino, Abba, Parsuf, e Ima, lo femenino de lo femenino. Es aquí, única y exclusivamente en este nivel, cuando se crea Abba e Ima, porque ya salimos de Keter, que contenía al Atik Yomin, ya salimos de Keter, de la unidad que tenía al Arik Anpin,
Y ahora sí, se crea Jokma y Binah de Atzilut, Abba Ima. Abba siendo potencia masculina completa, e Ima siendo potencia femenina completa. Pero ojo, esto por supuesto no podemos decir que es hombre, por ejemplo, como lo pensamos, porque yo, Edgar, tengo una parte femenina, por ejemplo, las emociones, los sentimientos. Yo no soy Abba puro, porque tengo emociones, sentimientos. Edgar, Edgar, Oigo, oigo, perdón, ahí ya ABA ya es energía 72. Abba, O, como lo estás pensando, como lo estás pensando, no, exactamente, es Abba A, va a generar a Ab, A, se A, proyecta sí, directamente sobre, sí, tu pregunta es sí, ya, para no darte bueno, más vueltas, sí, gracias. pero ya es potencia masculina, y ojo, yo no soy potencia masculina, porque tengo partes de feminidad, tengo mi ánima, ustedes no son femeninas al 100%, porque tienen su parte masculina, su Pero capacidad de abstracción. ahí ya son Ahí es puras. macho, macho, Ah, macho ok. puro Uh-huh. e ima pura. Pero ojo, lo que quiero que entiendan, no puedo pensar, o sea, yo, Edgar Gamboa, no soy una fuerza masculina completa, total. ¿Por qué? Porque tengo emociones, tengo sentimientos. ¿Me explicó? Uh-huh. Y ustedes no son mujeres, ustedes no son ima pura, no son femenidad pura. El Sí, hombre, por ejemplo, si tenemos que viene dentro de esas características masculinas y femeninas que comentábamos el día de ayer, ¿sí? Si nosotros como el sexo femenino somos, por ejemplo, muy agresivas, la agresividad viene siendo una característica de energía masculina. Entonces ahí sí, tendríamos una parte por femenina, ¿no? supuesto, por supuesto. Masculina, por supuesto. Por esa Masculina, agresividad, así es. ¿no? Entonces Ajá. nosotros, y al final de este capítulo, ¿no? De esta clase, voy a, eh, voy a explicar, que está bellísimo, vas a empezar a poder entender de dónde viene el alma, los 5 niveles del alma. Está padrísimo. Ahorita vamos a llegar. Eh, para que vayas relacionando cosas, ¿no? Mentales. Entonces, efectivamente, entonces, aquí lo que tenemos que entender es que en el Parsuf Abba Ima hay potencia masculina, nada más. Y Ima por potencia femenina nada más. Pero no puedo decir que en el ser humano haya potencia positiva o negativa única y exclusivamente, porque el ser humano es una combinación de Abba e Ima. Hay más Abba o más Ima o Asaba. ¿De qué depende? De lo que vamos a ver al final de esta sesión. Eh, lo que vamos a ver al ratito. Entonces, a partir de aquí, únicamente a partir de aquí, en donde el poder de generación, positivo y negativo, hombre, no hombre, mujer, masculino, femenino, ya se puede dar una cópula. Oye, y en los niveles superiores, ¿por qué no? Porque estabas dentro de la unidad de Keter. Y tenías mezclado agua y sal sin distinguir una de otra. Aquí no, aquí ya tienes un vaso de agua y una cuchara de sal. Y la sal no contiene agua y el agua no contiene sal. A partir de ahí, puedes empezar a jugar con la combinación, con la cópula entre el agua y la sal. Más sal, más agua, menos agua. Es decir, más ima, más aba. Y las diferentes interrelaciones entre ima y aba, que ya estudiamos también en la clase pasada. Vimos que en la clase pasada, y aquí teníamos las relaciones, ajá, de van de ma de ma, que era lo femenino de lo masculino y lo masculino de lo masculino, y vimos van de van y ma de van, que era lo femenino de lo femenino y lo masculino de lo masculino,
que podían copular. ¿Dónde vimos esto? Acá. Que podían copular en 3 formas diferentes. ¿Cuáles eran estas 3 formas diferentes? Era panim panim, cara con cara, pero aquí ¿de quién estoy hablando? De Abba Ima. Cuando estaba proyectada la energía sexual, hombre, masculina, femenina, en Keter no podíamos llegar a esta forma sexual. ¿Por qué? Porque Keter es unidad. El Atik Yomin y el Arik Ampin se encuentran completamente fusionados en su energía del poder de generación. No se puede. Pero aquí, en Abba y Ima, ya podemos encontrar las energías de Panim Panim, cara con cara, Panim Major, cara con espalda, es decir, lo masculino le da la cara a lo femenino le da la espalda a lo masculino y lo masculino le da la cara, el Ajor Panim, lo masculino da la espalda, pero lo femenino da la cara, y la cópula más compleja, pero necesaria, pero ya es un poder de generación, que después lo platicaremos por qué es necesario, es el Ajor, espalda con espalda. Pero solamente lo vamos a lograr, ¿dónde? En Abba, cuando el Parsuf, Abba e Ima aparecen. A partir de aquí podemos crear las 4 cópulas que hablamos anteriormente. Oye, y en Atik Yomin, no. ¿Por qué? Porque estás dentro de Keter. Es 1. Y para una cópula tienen que haber 2. Oye, y en Arik Ampin, menos. ¿Por qué? Porque está dentro de Keter. Está dentro de la unidad. Y para hacer una cópula necesitas 2. A partir del Parsuf Abba Ima, ¡pum! Bingo. Puedes crear estas 4 formas de relacionar Ima y Abba, que van a dar origen a todas las estructuras de los siguientes Parsuf, de Seiranpin como Parsuf y Nukba como Parsuf, por supuesto. ¿Ok? Ahora, el Parsuf del Seiranpin, aquí ya estoy hablando del Parsuf del Seiranpin y Nukba, van a tener un poder. Seiranpin va a tener más ma, Seiranpin, el Parsuf, va a tener más energía masculina, ma, que femenina, van. Y así se crea Seiranpin. Es decir, más Abba que Ima. Pero ya hay una cópula. Y por eso pueden crear el Parsuf de Seiranpin, Abba e Ima. Ma y van. Y Nukba, Malhut de Atzilut, pero como Parsuf Nukba, va a tener más energía femenina, van, que masculina, ma. Pero ya hay una cópula entre lo masculino y lo femenino. Más masculino y menos femenino me genera el Parsuf de Seiranpin. Más femenino que masculino me genera el Parsuf Nukba. Y bingo, se acaba de crear toda la estructura del universo de Atzilut de forma ordenada. Ahora sí ya estamos en posición de que Nukba genere el Keter ordenado de la Briá y las vasijas correspondientes para recibir estas orots, estas luces, estas energías. ¿Cuáles? Ahorita vamos a platicar un poquito de ellas. Hasta aquí. ¿Dudas? No. Bueno, avanzamos. Borrón y cuenta nueva. ¿Ok? Borrón y cuenta. Recuerden que ahorita no estamos explicando los funcionamientos, simplemente las estructuras. Y ya con las estructuras, en otro curso, nos meteremos más a fondo sobre las relaciones de cada una de las dimensiones, bla, 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 bla. Ahorita, estructura de los Parsuf.
el ordenamiento necesario que va a generar el universo de Atzilut para que Ban de Nukba pueda, de forma ordenada, convertirse en el Keter de Briah. Aquí ya está, pintadito a mano. Ahora, borrón y cuenta nueva. Otra cosa, otro tema, ¿ok? Voy a platicar de lo mismo, pero visto desde diferentes partes. Recordatorio de la formación del